que conmemoramos el natalicio del gran reformador que fundó el Estado laico en nuestro país, Benito Juárez. Qué mejor día para presentar una servidora a nombre de Movimiento Ciudadano una iniciativa legislativa que fortalece este Estado laico. Todavía hay muchos pendientes para que en nuestro país vivamos, digamos, el eje rector de la toma de decisiones públicas sea el Estado laico que garantiza la igualdad, la no discriminación y, por supuesto, la libertad de conciencia. Entonces, presentaré a nombre de la fracción una propuesta de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que en este camino de la pacificación, que es uno de los ejes centrales también del nuevo gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este camino de la pacificación del país, el principio del Estado laico sea el eje rector en la toma de decisiones públicas para garantizar un México con igualdad y no discriminación. El reconocimiento de las organizaciones, también lo quiero decir, este es un proceso muy largo. Hay un colectivo que es República Laica, que hoy por la tarde en el antiguo Senado en Jicotencal va a haber una presentación de este colectivo, cuál es su agenda, donde participamos personas muy diversas, de muy distintos partidos políticos, legisladores, legisladoras y por supuesto personas de la sociedad civil. Es República Laica, que en el 2012, con alianza con legisladores y legisladoras en ese momento, realmente reformaron el artículo 40 constitucional para definir a nuestra república también como una república laica. No estaba claramente establecida en nuestra Constitución que somos una república laica y lo que esto significa. Este mismo colectivo ha seguido, digamos, trabajando, ha seguido poniendo en la mesa, ha seguido denunciando cuando se dan actos que violan por parte de servidores públicos, actos que violan el Estado laico, y le ha dado seguimiento, han establecido las denuncias correspondientes, aunque en general pues no ha habido sanciones. O sea, ahí hay un problema y por eso queremos plantear esta reforma en la Ley de Responsabilidades de servidores públicos administrativas para que pueda ser sancionado y sobre todo pues de alguna manera alentemos que no se den estas violaciones. El Estado laico, como decía, ya está consagrado en nuestra Constitución y con esta propuesta que vamos a presentar deja de ser solamente un concepto abstracto y lo que se está proponiendo es que lleguemos a un acuerdo, ojalá un acuerdo realmente mayoritario, un acuerdo en esta, quizás no puede ser por unanimidad y está muy bien, en democracia la unanimidad pues no es un poco desconfiable, más bien un acuerdo entre la mayoría de quienes legislamos ahora para ver cómo sancionamos conductas que el funcionariado público no les podemos permitir en este Estado laico. Y claridad para aplicar las sanciones. Las sanciones ya están estipuladas en el artículo 75, que es amonestación pública o privada, suspensión del empleo de ese funcionario público, destitución del empleo si la falta, digamos, es más grave, o inhabilitación temporal, y esto está en manos de los órganos internos de control, que son los encargados de cuidar que el funcionariado público de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, pues cumplan a cabalidad con la ley cuando están asumiendo sus funciones. El objetivo, como decía, es que las y los servidores públicos respeten sin ambajes y estén obligados a respetar la ley. ¿En qué? Para cumplir con los principios de separación, como son la laicidad de la educación pública, el carácter laico de la política y las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas y libertad de conciencia. En este aniversario del natalicio de Benito Juárez hacemos un homenaje a sus postulados de justicia e igualdad que establecieron en México el Estado laico. Las nuevas propuestas, voy a leer, son 10 puntos en los cuales se
se especifica claramente qué es lo que no debe hacer un funcionario público. Un funcionario público no puede, independientemente de sus convicciones religiosas, éticas, morales, no puede favorecer, preferir, privilegiar o descalificar alguna doctrina, asociación religiosa o convicción en el desempeño de sus funciones. 2, obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa. 3, difamar, censurar, descalificar o incitar al odio mediante cualquier medio a cierto grupo en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión. 4, diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido contenga elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica. 5, utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos. 6, permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley. 7, utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales. 8, realizar expresiones de apología o censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático. Y 9, difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos en ejercicio de sus funciones. Y tenemos muchos ejemplos de estas violaciones. Hace unos meses, la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno del Estado de Morelos, donde además asistió el gobernador a una misa católica. Seguramente en Morelos los caminos espirituales y religiosos de quienes viven en este estado son muy diversos, de muy distintas religiones, de muy distintos trabajos con la espiritualidad de cada persona, y un rito de esta manera impone, por supuesto, y elimina cualquier posibilidad desde su gobierno, que es el gobierno estatal, de la diversidad religiosa. Hoy por hoy es una violación al Estado laico, pero lo estamos especificando en nuestra propuesta legislativa. También en las elecciones del 2000, en las elecciones pasadas, la candidata gobernadora Lorena Martínez del PRI en Aguascalientes, cuando el presidente Enrique Peña Nieto mandó a la Cámara la iniciativa para el matrimonio igualitario en todo el país, haciendo eco de sentencias de la Suprema Corte, estaba de candidata Lorena Martínez, candidata gobernadora, y el proselitismo en contra de su candidatura, de la jerarquía de la Iglesia Católica en Aguascalientes, demostrada por ella ante el Tribunal Electoral, realmente fue una absoluta violación en un proceso electoral, y sin embargo no hubo absolutamente ninguna sanción para estos jerarcas religiosos que intervinieron cuando está prohibido en la ley en una campaña electoral. Lorena Martínez perdió la elección porque fue hostigada y perseguida por lo que el presidente de su partido, el presidente de la República, había mandado al Congreso para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país. Entonces, como decía, ejemplos hay muchos, todos de una manera impune. Necesitamos realmente especificar aquellas cosas que no pueden hacer los funcionarios públicos, y que se aplique también, nos hace falta el reglamento para que si asociaciones religiosas intervienen en un proceso electoral, pues realmente empecemos a tener estas sanciones para evitar estas intromisiones. Esa es la propuesta legislativa que hoy, 21 de marzo, conmemorando en la
digamos que estamos en la conmemoración de este gran reformador Benito Juárez, que hizo y que estableció las libertades y los derechos en la Constitución de 1857, pues realmente digamos, honrando su gran legado. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cada quien tiene libertad de conciencia, tiene autonomía para sus valores éticos, para su vida religiosa, espiritual, y los gobiernos tienen que separarse de eso y garantizar políticas públicas para todas las personas por igual, para tener realmente un Estado que camine hacia la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias. A usted, senadora, muchísimas gracias por la información. Gracias.